on this computer. Bueno, hoy nos toca ver transformaciones en el plano y lo que vamos a hacer es aplicar, es lo más parecido a graficar una función que tiene análisis 3. ¿Sí? Porque no se puede graficar un X versus Y, deberíamos graficar un Z versus un Z, es imposible, nuestro espacio tridimensional es un espacio real, no tiene ningún eje imaginario. Entonces, lo más parecido a graficar una función es agarrar una región y ver qué le hace a esa región una función determinada. Es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, necesito hacer página para abajo. Page down. Vamos a ver algunas transformaciones. ¿Sí? Y después, si tenemos tiempo, vamos a ver a qué llamamos una transformación conforme, que es un tipo particular de transformaciones. Fíjense, la primera función que aparece acá, o sea, la notación, anoten en letras de oro, como se dice, o en mármol. Una función, si la voy a usar para transformar una región en otra región, le vamos a llamar transformación. ¿Qué es una transformación? Una función. O sea, no es que es un tipo particular de funciones, es una función. Lo que pasa es que no cualquier función es fácil de aplicar a una región y fácil de obtener algo. Esta que está acá abajo, que son las homográficas, la vamos a trabajar bastante porque son fáciles de trabajar. No es la única ni mucho menos, pero son las más fáciles de trabajar. La identidad, bueno, esto es la famosa transformación Ladry, porque lo que hace es nada. Copia cada punto de un conjunto en el mismo punto de un conjunto, pero de otro plano. Nada, es una especie de alter ego de la transformación. La transformación de traslación, que es la que le sigue en complejidad, más o menos se imaginan qué significa. Vamos a agregar una paginita, un eje, un par de ejes más que un eje, ¿sí? Uno agarra una región cualquiera, pongamos que es esta región, ¿sí? Y quiere ver qué es lo que hace una transformación, ¿sí? Como esta, que es una traslación sobre esa región. Nada, no le hace nada. Si Z0 es esto, si esto es Z0, lo que hace la transformación es a cada punto del conjunto rojo le suma Z0. Eso es equivalente a agarrar, agarrar el conjunto, ¿sí? El conjunto, y trasladarlo, ¿sí? En un Z0. Es decir, pongamos más o menos, esto es así, a ver, miren, ahí me quedó bonito. Ahí. Lo que tengo es, ¿sí? Que a cada punto del conjunto, ¿ve? Esto en el pizarrón no se puede hacer. A cada punto del conjunto le sumo Z0. Resultado, lo que hice fue agarrar ese punto, ese conjunto, y correrlo copy-paste en una distancia Z0, que tiene componente real y componente imaginario. Sí, eso es una total obviedad. Esto es una especie de transformación galileana de una región. Si me escucha Prela me caga trompada, pero esencialmente lo que hace es a cada punto lo traslada. No tiene ningún interés, salvo que veamos dentro de un rato que la podemos usar para algo, que vamos a usarla. La siguiente es la que algunas veces se llama cambio de escala, pero yo le pondría muchas comillas porque no es un cambio de escala. Un cambio de escala, le pongo a cambio y le pongo a cambio de escala, mire, muchas comillas. ¿Por qué? Porque si cada punto se obtiene, cada punto del nuevo plano, ¿no? Se obtiene multiplicándolo por ese número complejo, ese número complejo tiene dos parámetros importantes, que son el módulo. Les tengo que comentar lo del coso. ¿Cómo se llama? Lo de la tarea. Antes que me olvide. Eso porque no me lo anoté y me lo olvido.
Fijémonos, un cambio de escala, dije, es multiplicar cada punto del conjunto por un número complejo. Un número complejo, ¿sí? Un número complejo, vamos a poner W, que es el transformado, es A por Z. No es simplemente un cambio de escala, por eso tantas comillas que le metí, porque el número A, por el cual multiplico a todos los puntos del conjunto, es un número que tiene un módulo y tiene un argumento. Entonces, multiplicar cada punto del conjunto por A implica que si a Z, esto es una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? Pero espero que les parezca una obviedad, si a cada Z, que esto es módulo de Z por E a la I alfa, porque el phi ya lo usé, multiplicar el A por el Z, lo que me queda es que el módulo es un número complejo nuevo, cuyo módulo es la multiplicación de los dos, o sea, el producto de los dos, módulo de A por módulo de Z, esto es el módulo de W, del nuevo número W, por E a la I, sumo los dos argumentos. Vamos a ponerle sub 0 al de la para que se note que es constante. Y de alfa más phi sub 0. O sea, tenemos dos cosas que hacen la multiplicación esta. Multiplica cada número por una constante, todos los números por una constante real, que es el módulo. Entonces, si tengo un cuadradito y lo multiplico por 2, lo que me va a hacer es un cuadradito más grande. Y si el módulo de A es un medio, me va a quedar un cuadradito a la mitad del tamaño. No hay mucho misterio. En cambio, no es lo único que sucede, porque también está la cuestión de los argumentos. Entonces, a cada punto no solamente lo estoy multiplicando por un valor que lo agranda o lo achica, sino que al sumarle un argumento, lo que va a hacer es rotarlo en un sentido o en otro. O por ahí en ningún sentido, porque por ahí phi0 es igual a 0. O por ahí phi0 es igual a... no, 2pi no está permitido, pero sí, si es 0 no lo rota nada. Si es pi mayor que 0, pi sobre 4, qué sé yo, cualquier cosa lo rota en un sentido, y si es negativo lo rota en el otro. No hay mucho misterio. Entonces, cambio de escala no es... Hace dos cosas. Cambia la escala, porque multiplica por un módulo, y aparte lo gira. Bueno, eso es más o menos. Denme un segundo que acaba de llegar un mensaje. Esperen que pongo pause. Vamos ahora a la siguiente transformación, que es, este es más interesante, z a la n. ¿Sí? Z a la n. Z a la n, fíjense que le aclaré que n es natural, porque si no nos empezamos a meter con cosas que no son por ahora, después ya los veremos, van a ver que nos vamos a meter en eso, que no son tan fáciles de entender como si fuera, no sé, si el ns fuera un cuarto, que es esencialmente la raíz cuarta de algo. Porque ahí ya tenemos que meter un corte de rama, una determinación principal, bla, bla, bla. Z a la n con n natural es fácil. ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver. Vamos a una nueva página. Está todo explicado en la clase siguiente, pero no me molesta copiar lo que hice. Fíjense, no. W, que es el transformado, en general llamado W, es z a la n. Supongamos que n es solo por simplicidad, que n es igual a 3. Para no usar siempre 2. Entonces, W para cada z va a tener la siguiente forma. El módulo de W, ¿sí? Esto es z, tiene módulo y argumento, y el módulo y argumento de W van a estar dados por dos puntos, esto que viene. Esto es el módulo de z al cubo por e a la i, argumento de z al cubo. O sea, 3 por el módulo argumento. 3 phi. Si z, obviamente, allá.
si z es igual a módulo de z por e a la i phi. O que phi grande que me queda. Por e a la i phi. ¿Sí? Con lo cual, para cada valor de z, lo que tengo es, supongamos que este es mi z, para cada z, el módulo va a ser el cubo. Supongamos que esto es mayor que 1. ¿Sí? Supongamos que es mayor que 1, el módulo de este punto rojo. Entonces, el módulo de este punto al cubo va a ser mayor que el mismo. Entonces, el rojo me va a quedar con un módulo más grande. Y el argumento va a ser el triple del que tiene. Entonces, si esto es el phi de este número, supongamos que el phi está acá y 3 phi está acá. Entonces, tiene módulo mayor y argumento el triple. Supongamos, esto es totalmente a ojo, por supuesto, que esto es 3 por phi, y este módulo es módulo de z al cubo, ¿sí? Entonces, este punto terminó en este punto. ¿Sí? Lo que hace es, nada, eso que está ahí, el cubo del módulo y el triple del argumento. No me dice gran cosa. Entonces, ¿cuándo voy a usar o cuándo es más fácil usar esta transformación? ¿Qué quiero decir con borreto? ¿Qué quiero decir con más fácil la transformación? Porque imagínense que me dan esta región. Me dan esta región, tengo un cuadradito acá. ¿Sí? No, vamos a hacer un triángulo. Tengo un triangulito acá. Miren qué bonito, un triángulo rectángulo. Y lo que tengo que hacer es el cubo de este rectángulo. ¿Qué sé yo? Dame un rato largo, tengo que ponerme a hacer las cuentas. Que cómo se transforma cada punto, o en el caso de un triángulo tengo que transformar 3 puntos y después rogar que los que me quedan sean rectas, cosa que dudo, porque ahí hay un cubo, con lo cual no me va a quedar una recta. Lo que tengo que hacer es escribir la ecuación de las 3 rectas y componerlas con el set. Es un quilombo. ¿Sí? Se puede, pero es un cuenterío muy largo al cual no estamos habituados en análisis 3. No porque no se pueda hacer, sino porque te quedan unas cuentas súper grandes que en realidad no aportan gran cosa al concepto. Entonces, descartamos los triángulos, lo que implica descartar cualquier figura más o menos razonable que esté en algún lugar del plano. Entonces, ¿cuándo es útil o cuándo fácil transformar con una potencia de n, por ejemplo, z al cubo? Fíjense, cuando la dependencia de la región que tengo, cuando la dependencia de la región yo no tenga que preocuparme por cuánto vale el cubo, sino solamente cuánto vale el triple del ángulo, entonces va a ser muy fácil transformarlo. Dicho en cristiano, si agarro una región como esta significa, me equivoqué de dibujo, esta región que es entre ángulo 0, no vamos a poner ángulo 0, entre este ángulo, ¿sí?, y este ángulo, ¿sí?, entre un phi 1, entre un phi 1 y un phi 2, y si estas semirrectas son el borde, con lo cual tenemos la región entre esas dos semirrectas, fíjense que la transformación es fácilmente calculable cuál es la región. ¿Por qué? Porque no tengo que ver cuánto vale el cubo. ¿Por qué? Porque este contorno está caracterizado por tener todos esos puntos con argumento igual a phi 1. Con lo cual, al transformarlo al cubo, todos esos puntos van a tener argumento 3 por phi 1. Y el módulo cuál, no me importa, porque va a ir de 0 a infinito de la misma manera que ahí va de 0 a infinito. ¿Sí? Porque el cubo mapea 0 infinito en 0 infinito. Este otro contorno va a tener argumentos igual a phi 2 y
los módulos entre 0 e infinito, con lo cual al cubo los módulos van a ser entre 0 e infinito y el argumento va a ser el triple de φ2. Moraleja, ¿en qué me queda esto transformado? Me quedé sin lugar en la página, hago una raya, así, tiqui, hago una raya. ¿En qué me queda? Y ahora vuelvo sobre esto que estoy haciendo. Vamos a agarrar negro, tiqui y tiqui. No sé cómo eran los argumentos, pero eran φ1 y φ2, ¿no? Entonces me va a quedar. El primero era φ1, con lo cual este primero va a ser 3φ1. El segundo, ¿en qué color es? Rojo. Era φ2, con lo cual el segundo, ¿dónde estás? Puntero, ahí. El segundo va a ser este, que es, bueno, 3φ2. Entonces, esta recta de acá, se transformó en recta, no, semirrecta, en esta semirrecta de acá. La semirrecta de φ2 se transformó en esta semirrecta de 3φ2. ¿Y los puntos del medio? ¿Dónde están todos los puntos intermedios? Vuelvo atrás. Digo, ¿qué pasa si hubiera agarrado para saber qué es lo que da? Porque yo transformé el borde, pero no sé qué pasa con las partes de adentro. Si yo agarro cualquier punto de acá adentro, agarro un amarillo, porque no lo uso nunca, así me queda de boca. Si agarro este conjunto de puntos, ¿sí? Yo puedo, se dan cuenta, llenar todo el interior de esta cuña, ¿sí? De este ángulo, los puedo llenar con semirrectas con la única característica es que pasen por el origen y que el ángulo esté entre φ1 y φ2. Este ángulo es φ3, qué sé yo, φ3. Cuando la transforme a esta recta, me va a quedar 3φ3, pero φ3 está entre φ1 y φ2. Con lo cual, φ3 me va a quedar, por ejemplo, acá, no sé, φ3 por 3. Entonces, fíjense que cualquier recta, cualquier semirrecta que esté entre φ1 y φ2 va a caer entre 3φ1 y 3φ2. Con lo cual, todos los puntos interiores de esta región terminan en todos los puntos interiores de esta región. Así que lo que puedo decir, en este caso, y vamos a ver en qué otra condición, todos estos puntos interiores terminan en todos estos puntos interiores. ¿Estamos? ¿Es raro esto? ¿Es sorprendente esto? ¿O uno podría haberlo predicho? No como las consultoras de las elecciones que no pegan una ni en pedo. ¿Lo podría haber predicho? Sí. ¿Por qué? Lo que estoy usando es esta función, z al cubo. Z al cubo es una función que es continua. Es holomorfa, pero en particular es continua. Con lo cual, una región continua está formada por, si quieren, curvas continuas que llenan toda la región. Y una curva continua compuesta con una función continua me da otra curva continua. Con lo cual, la región, ¿sí? La región conexa que está entre esos dos ángulos se tiene que transformar necesariamente en la región conexa que está entre los triples de los ángulos. Lo que vamos a encontrar es que estas funciones, todas estas funciones que estamos usando, salvo caso que avisaremos, son funciones continuas, con lo cual la región, ¿sí? La región que va a ser una región conexa, en general no vamos a hacer cosas muy raras, la región conexa, ¿sí? Si quieren, simplemente conexa, pero conexa alcanza, la región simplemente conexa va a transformarse en una región conexa. Dije conexa, conexa, si mezclé una palabra, perdón, la región conexa se va a transformar en una región conexa. Una región continua, si quieren, se va a transformar en una región continua. Entonces, lo que vamos a hacer habitualmente para transformar una región en otra es transformar los bordes y después ver
¿sí? ¿Cuál de los dos, cuál de las regiones es la que queda dentro de los bordes? Porque fíjense que en este caso es medio obvio, pero si uno no sabe, por ejemplo, me dicen, repito este dibujo, ¿sí? El dibujito de acá arriba. Tengo esta y tengo esta. Y les digo, miren, no, pero vamos a ponerlo en verde. Los bordes de mi región, son estos verdes. Bien. Pero hay dos regiones que pueden tener ese borde verde. La región que está acá adentro, que es la que correspondía, o la región que está acá afuera. Y no siempre va a ser tan obvio ver cuál de las dos es la que corresponde. Entonces lo que tengo que hacer es analizar qué es lo que pasa con, por ejemplo, esto que hicimos acá con el 3φ3 o con el φ3, que era un punto interior. Entonces, el procedimiento que vamos a usar en general va a ser transformar el borde y después ver qué le pasa a la parte de adentro. Pero no voy a tener que hacer una transformación entera de todos los puntos. Voy a tener que ver por continuidad y eso, alguna característica que tenga algún punto interior y ver en cuál de los dos posibles, en las dos posibles regiones se transforma. ¿Sí? Bueno, entonces, mientras tenga una región como esta, ya que tengo dibujada la tengo, mientras tenga una región como esta, que es, ¿sí?, una región entre dos argumentos que pasan por el origen, la transformación con una potencia es fácil. Si no, no digo que sea imposible, pero es mucho más complicada. Si yo tuviera, por ejemplo, si yo tuviera que mis ejes X, Y no son estos de la figura de abajo, sino son estos, los X, Y, ¿sí? Entonces, esta región, transformar esto no es tan obvio. O sea, transformar los puntos de acá adentro con el z al cubo no es tan obvio. Porque este punto es cierto, se va al cubo del módulo y al triple del argumento, pero las rectas estas quedan deformadas, porque estoy haciendo una composición entre una lineal y una cúbica. Y en general eso no es el objetivo de análisis 3. El objetivo es usar transformaciones que no me vuelvan loco, porque el concepto que buscamos está en otro lado. Entonces, muy rara vez, alguna vez tomamos esto, y es interesante porque las cuentas no son complicadas, pero uno busca otra cosa. Si nosotros lo que queremos, vamos a ver más adelante que lo que buscamos es resolver una ecuación en esta región, por ejemplo, adentro de esta cuña, lo que queremos es que la complicación esté en otro lado, no en cómo transformo la región y que me quede horrible. ¿Sí? Entonces, estas son las primeras transformaciones que vemos. ¿Y ahora qué viene? ¡Oh! Inversión. Inversión es fantástica. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Ustedes pregunten, porque yo si no sigo hablando y por ahí me engancho con cualquier otra cosa. A ver, inversión. Inversión, parece que estoy hablando de la bolsa. Inversión. La inversión es una función, una transformación hiper interesante. Guay. Porque de las complicadas es la más simple. ¿Sí? Es una función que me permite hacer un montón de cosas con una formulita de porquería que es 1 sobre z. Entonces la inversión va a ser efectivamente W igual a 1 sobre z. Fíjense que acá empezamos con un pequeño problema que es el que no está definida para todo z. El z igual a 0 es un punto en el cual no voy a poder aplicar la función. Pero ustedes saben que si z es igual a 0, 1 sobre z, ¿sí?, 1 sobre z, la imagen del 0 a través de la inversión va a ser el punto del infinito. Y ahí nos empezamos a meter medio quilombo. Pero si uno sabe directamente que la imagen del 0 es el infinito, listo, opera con puntos que no sean
el infinito y ya está. ¿Sí? Porque uno sabe a dónde va. Entonces, lo que hace la inversión, lo que hace la inversión, es, si quieren, lo siguiente. 1 sobre z se puede escribir de muchas maneras, una de las cuales es, acá si quieren me saco la parte compleja del numerador, del denominador, multiplicando por el complemento, por el conjugado. Entonces me queda z conjugado sobre z por z conjugado. Me agarra soy yo de tanto hablar solo. Z conjugado sobre el módulo de z al cuadrado. Es una expresión de las no infinitas de la inversión. Pero fíjense, ¿qué hace? ¿Qué hace una inversión? Veamos. Supongamos que tenemos, voy a buscar una figurita, shapes. Necesito una circunferencia vacía. Acá tengo una circunferencia vacía. Llevo esto, la agrando un poco y la centro. Supongamos que está centrado. Ahí. No, más o menos. Supongamos que esta es la circunferencia de radio 1. ¿Por qué la circunferencia de radio 1? Y porque hay un solo punto que es su propia imagen de la inversión, que es el 1. ¿Sí? 1 sobre 1 es 1. Así que el 1 nos sirve para ver que es una especie de separación entre los que dan una cosa y los que dan otra. Cualquier otro punto que no sea el 1, su inversa es distinta de sí mismo. ¿Sí? Es casi una definición tortuosa del número 1. Entonces supongamos que hay un punto que está, no sé, adentro de la circunferencia. Este punto de acá. ¿Sí? El Z1. ¿Cuánto vale 1 sobre Z1? Miren lo que dice acá. Miren lo que dice acá. Me queda Z1, ¿sí? 1 sobre Z1. Z1 conjugado sobre el módulo de Z1 al cuadrado. El módulo de Z1 es menor que 1, con lo cual el módulo de 1 sobre Z1 es mayor que 1. ¿Sí? Primera cosa que uno nota analizando de manera tortuosa la inversión. El 1 sobre Z1 que está dentro de la circunferencia de radio 1 va a tener este módulo mayor que 1. ¿Sí? ¿Y dónde va a estar? Esto es real. El módulo de Z1 es real. Y al cuadrado también. Pero este no, este es imaginario. Entonces, fíjense que tiene el conjugado. Entonces yo tengo dónde va a estar. Va a estar donde está el conjugado de Z1, pero con un módulo que es 1 sobre, o sea, mayor que 1. Y el conjugado, vamos a hacer esto, si este número está acá, el conjugado está justo en el espejado, ¿sí? De forma tal que el ángulo que forma con el eje X sea el mismo. Entonces el conjugado va a estar acá, supongamos que es el mismo ángulo, pero en el conjugado. O sea, 1 sobre Z1 va a estar acá. No hice ninguna cuenta. ¿Sí? Tampoco está en escala esto. Pero la idea entonces de la inversión, ¿sí? Va a dejarme, esto es para un punto cualquiera, ¿sí? Para un punto cualquiera que esté dentro de la circunferencia. Entonces va a ser todos los puntos de adentro de la circunferencia van a quedar afuera. ¿Sí? De hecho, cuanto más cerca del origen estén los puntos, más grande va a ser el módulo de 1 sobre Z1, con lo cual más lejos de la circunferencia va a estar. Y así podemos hablar toda la tarde de inversión. Obviamente, si mi punto que quiero invertir es el 1 sobre Z1, que lo podríamos llamar Z2, la inversa, el inverso va, el número 1 sobre Z2, le va a pasar lo contrario, va a estar, sí, donde está su conjugado, pero si estaba afuera va a estar adentro. ¿Sí? La inversión hace algo muy tonto,
que a todos los puntos que están adentro de la circunferencia, en el interior, vamos a decirlo más formal, que están en el interior de la circunferencia unitaria, los manda afuera, ya la cagué, su imagen está en la parte exterior de la circunferencia unitaria, y viceversa. ¿Qué pasa con los puntos que están sobre la circunferencia? Y bueno, los que están sobre la circunferencia quedan sobre la circunferencia. ¿Por qué? Vamos a hacer la alta matemática, que vamos a agarrar, por ejemplo, vamos a hacer el número alfa. Alfa es complejo, tal que módulo de alfa es igual a 1. ¿Cuánto vale 1 sobre alfa? 1 sobre alfa es igual a alfa conjugado, ¿sí? Conjugado dividido módulo de alfa. Uy, escribí cualquier cosa. Módulo de alfa al cuadrado, es decir, alfa conjugado. La inversa es el conjugado. Alto resultado, ¿qué me dice? Si acá está alfa, vamos a ponerlo acá. Si acá está alfa, 1 sobre alfa es el conjugado, que tiene el mismo módulo y está del lado de abajo. 1 sobre alfa. O sea, todos los puntos que están sobre la circunferencia terminan en otro punto de la circunferencia. De hecho, la imagen de toda la circunferencia es toda la circunferencia despelotada, o sea, puesta en otro orden, pero en la misma circunferencia. El único que queda sin cambiar es el 1, porque el conjugado de 1 es 1. El otro que queda en su lugar, pero por una cuestión de argumentos, es el menos 1, porque tiene argumento pi o menos pi que coincide. Y todos los demás son distintos, ¿sí? Los que están de un lado terminan del otro, los que están de arriba abajo, etcétera, etcétera. Entonces la inversión es una función muy bonita, si quieren, una transformación muy bonita, que lo que hace es a los que están dentro de la circunferencia unitaria los manda afuera y viceversa. ¿A dónde? En general no nos va a importar, salvo que pidamos algo específico, que los manda al conjugado. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es ver qué le hace la inversión a, por ejemplo, una circunferencia distinta que la unitaria, y vamos a encontrar que, bueno, ahí empieza a pasar todo tipo de cosas. Fíjense, ¿qué pasa si, por ejemplo, me Mario, dicen... te hago una consulta de la circunferencia. Sí, señorita, espera que voy acá. Nosotros si tenemos la región adentro de la circunferencia y decimos que la pasamos, la transformamos Con la inversión. con la inversión, pero dentro de la circunferencia tenemos el cero. Tenemos que decir, bueno, sé que el cero no lo podemos pasar por la inversión, pero el cero tiene imagen en el infinito, entonces... Esa sería como la justificación de por qué podemos usar la inversión con esa región. Exactamente, exactamente. Si querés hilar un poco más fino y querés ver dónde está la imagen del origen, lo que deberías hacer es tomar el límite para z tendiente a 0 de 1 sobre z. Y eso ya lo vimos creo que en la segunda clase. El límite de 1 sobre z cuando z tiende a 0 es el infinito. Con lo cual te incluye el último punto, si querés que no podías calcular. Por ahí no podés aplicar la inversión justo ahí, pero sabés dónde está el límite. Entonces sí, Perfecto. efectivamente, es todo el conjunto de afuera, incluyendo al infinito. ¿Sí? Bien, gracias. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Si uno tiene la circunferencia no de radio 1, sino de radio, no sé, 2? ¿Sí? Vamos a empezar las complicaciones de a poco. Voy a buscar la circunferencia vacía. Acá está. Circunferencia vacía. La hacemos más grande, la centramos. Ahí está centrada. Ponele que está centrada. ¿Sí? Si esta circunferencia tiene radio 2, la transformación con 1 sobre z nos va a llevar a ¿qué? ¿Se imaginan o no se imaginan? Control C, control V. Vamos a mover. Uy, ese lío. Control Z. Ahí. ¿Alguna idea en qué se transforma? ¿A una circunferencia más chica?
exactamente una circunferencia más chica Y da vuelta. y da la vuelta, si quieren. O sea, los puntos que estén acá, vamos a agarrar la circunferencia chiquitita. Pongamos que es la mitad. ¿Sí? Esto me va a dar el radio 1/2, ¿no? Porque me agarra, yo sé que el módulo este es 2, con lo cual invertido me va a dar módulo 1/2, ¿sí? La circunferencia centrada, y un punto que esté por acá, me va a terminar por acá, en el conjugado, ¿sí? Uno que esté por acá, va a terminar por acá, en el conjugado, pero toda la circunferencia va a mapear, mapear es un anglicismo, que es lo que en inglés se llaman mapping. Las transformaciones para los ingleses es un mapping. O sea, como un mapa se transforma en otro mapa. Ahora, esto no es ningún resultado nuevo, no es que tenemos que llegar a las transformaciones para saber lo que hacen, porque si uno escribe un punto de este plano, del plano donde está Z y esto es W, ¿no? Un punto Z como E a la I por su módulo, el módulo vale 2 por E a la I phi, yo sé que 1 sobre Z es igual a 1 sobre 2 por E a la menos I phi. ¿Sí? Fíjense que lo que hace es invertir el ángulo, que es el conjugado, ¿sí? Porque es un espejado alrededor del 0. Y del módulo 2 pasó al módulo 1/2. O sea que efectivamente una circunferencia que uno le aplicó la transformación inversa, ¿sí? Me da el radio 1 sobre el radio y me da el complejo. Ninguna novedad porque esto ya lo sabíamos de la clase número 2. Lo estamos aplicando ahora para esto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si sigo hinchando la pelota y digo, bueno, está bien, muy bonito lo de la circunferencia, pero quiero ver cómo se transforma esta circunferencia? Una que está, no sé, acá. Ahí es más complicado. Ahí es más complicado verlo. Porque hay que empezar a hacer las cuentas con mucha paciencia. Entonces, hay una forma, por suerte, hay una forma que yo siempre tengo que deducir a partir de 0, que es una formulita que se aplica para la inversión y que sirve solamente para la inversión, que me permite escribir cómo se transforma una recta o una circunferencia a través de la inversión. ¿Sí? Bueno, no hicimos ninguna cosa con una recta, pero ahora vamos a hacerlo cuando tengamos esta formulita. Es más o menos lo mismo. Resulta que esta expresión para la inversión. Qué feo. Inversión. Para la inversión. Hoy me sale sin la letra. Cualquier recta o circunferencia puede escribirse de esta forma. Cualquier recta o circunferencia, esté centrada o no centrada, de cualquier radio, se puede escribir de esta forma. Es más, uno se podría preguntar, che, si yo agarro y transformo una... qué boludo. Esperen, yo allí. Siempre me equivoco porque está una tecla al lado de la otra. Si ya vimos que si transformo una circunferencia que está centrada en el origen, yo lo que obtengo es otra circunferencia centrada en el origen. Pero si me muevo, ¿sí? Y agarro y pongo esta circunferencia que no está en el origen, no está centrada en el origen, y le aplico la inversión, por ahí no me da una circunferencia, por ahí me da una parábola, qué sé yo, por ahí me da un cuadrado, poco probable. Por ahí me da otra cosa que no es una circunferencia. Bueno, de esta manera, este cálculo que vamos a hacer ahora me dice no solo que las circunferencias o rectas compuestas con la inversión me dan siempre circunferencias o rectas, sino me dicen cuál precisamente da. Entonces, de esta forma, fíjense que lo que tengo acá es x² más y², ¿no? Si separo x² e y²,
lo que empiezo a tener son cónicas. No sé si se acuerdan de la parte de análisis 2, pero si las mantengo juntas son circunferencias. Bueno, como nunca me acuerdo, lo que se hace para ver en qué circunferencia o recta se transforma esto es escribir en qué va a quedar. Entonces, XY, con la inversión, voy a terminar en un plano V. ¿Sí? Entonces, la idea es escribir esta misma expresión como queda modificada en V. Entonces, uno escribe o X en función de V y en función de V, o al revés. Lo que funciona para esto, como tengo X e Y, es escribir X en función de V. Yo les dije, ¿se acuerdan? Recuerden esta fórmula que es la de 1 sobre Z. Bueno, es la que estoy usando ahora. Si X más Y por Y es igual a 1 sobre U más IB, entonces X se escribe como U sobre U cuadrado más B cuadrado y el Y se escribe como menos B sobre U cuadrado más B cuadrado. Entonces, esta expresión la meto en la ecuación de arriba y vamos a ver qué pasa. Fíjense, A por X cuadrado más Y cuadrado. A por X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Voy a simplemente meter estas dos expresiones, esta y esta, en la ecuación. Por X cuadrado más Y cuadrado. ¿Qué me queda? Es U sobre U cuadrado más B cuadrado al cuadrado más menos B sobre U cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Al cuadrado, perdón, más. Les juro que yo tengo que deducirla cada vez que la tengo que usar. B por X. B por X, que es U sobre U cuadrado más B cuadrado. Más C por Y, que es menos B sobre U cuadrado más B cuadrado. Más D igual a 0. Entonces tengo todo escrito en V. Bueno, hay que ampliar un poco. Multiplico por nada. Esperen, este lo tengo que modificar un poco, porque esto me queda A por U cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Sobre U cuadrado más B cuadrado al cuadrado, más B por U, ya que está el escribo entero, U cuadrado más B cuadrado, más C por menos B sobre U cuadrado más B cuadrado, más D igual a 0. Sí. Fíjense, acá tengo un cuadrado rojo, tengo un cuadrado y un no cuadrado, así que me quedó todo dividiendo por U cuadrado más B cuadrado, salvo el último, así que multiplico por U cuadrado más B cuadrado para que me quede más bonito. Y me queda entonces A por nada, al multiplicar por U cuadrado más B cuadrado me quedó un 1, más B por U cuadrado más B cuadrado, que ya se me fue. Vamos a poner multiplico por U cuadrado más B cuadrado, para que no se olvide. Menos C por B, dividido, multiplicado, se me fue, más D por U cuadrado más B cuadrado, igual a 0. Esta es la expresión que se escribe habitualmente de la misma manera que se escribe esta. Fíjense, acaban los cuadrados, primer variable, segunda variable. Esto se escribe como D por U cuadrado más B cuadrado, más B por U menos C por B, más A igual a 0. Entonces, lo que antes era, ¿sí? Miren, lo voy a copiar los dos en el mismo lugar para que quede todo junto. ¿Sí? Para que quede todo junto, este lo voy a copiar acá, control V, lo voy a poner por acá. ¿Dónde estaba? ¿El de X sí? Ah, acá está. El de X está acá. Control C, control V, y lo ponemos acá. Ah, que me traje un par de rayas que no corresponden, como por ejemplo esta. O esta. Bueno, esta tampoco. Y esta tampoco. Fíjense qué bonitud. Me quedó B, A, B, C, D, D, B menos C, A. Martín, siempre me acuerdo, decía con su lenguaje poético, si no se la aprenden los cabos a trompada,
pero yo no que me la acuerdo, la tengo que deducir, pero un par de veces que la usen ya se la van a acordar. ¿Qué hago con esto? No respondan groserías. Vamos a ver qué pasa. Vamos a agarrar un caso particular. Vamos a ver si funciona esta fórmula para la circunferencia que teníamos antes. ¿Sí? ¿Recuerdan esta de 2? A ver si nos da con un medio. Fíjense, vamos a ver si funciona con un medio. Me queda a por x cuadrado más y cuadrado más bx más c más c por y más d igual a 0. ¿Cómo es la ecuación de la circunferencia centrada de radio 2? Es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿No? Esta es la circunferencia centrada 2. Estoy probando si funciona con esta. ¿Sí? Con esta. Acá. Entonces, ¿qué tenemos? A igual a 1. B igual a 0. C igual a 0. D igual a menos 4. ¿Sí? Entonces me queda. ¿Cómo me queda? Con la inversión. Qué bueno. Esta. D, B menos C, A. Me queda D menos 4 por U cuadrado más B cuadrado. D, B menos C, A, esto va a 0, 0, más 1 igual a 0. ¿Sí? D, B menos C, A, me queda esto. Que reescrito es U cuadrado más B cuadrado igual a menos un cuarto. No, igual a menos un cuarto. No. Igual a un cuarto. ¿No? Porque este menos me pasó. ¿Qué significa esto? Es una circunferencia centrada en el origen con radio 1/2. Bueno, funcionó. Funcionó. Vamos a ver otro caso. ¿Estamos? Estoy aplicando la formulita para ver cómo funciona. Vamos a agarrar un caso que es molesto. Circunferencia. Esta. Supongamos que ponemos una circunferencia que es tangente a ambos ejes. No, vamos a poner una tangente a uno solo de los ejes y centrada. No, así, sí. Ahí. Ahí está. Y supongamos que tiene radio 3. 3. Entonces esto es 6. Si tiene radio 3, es porque eso es 6. Esta ecuación, ¿me siguen? ¿O estoy diciendo puras boludeces? Ambas. Si esto es una circunferencia que es tangente al eje y que tiene radio 3, la ecuación va a ser A, ¿ven? La tengo que copiar cada vez, soy un tarado. A por x cuadrado más y cuadrado más b por x más c por y más d igual a 0, ¿sí? Pero esta ecuación es x menos 3, ¿sí? Al cuadrado más y cuadrado igual a 9, ¿no? Porque tiene radio 3 y está centrado en el 0,3, mejor dicho, 3,0, porque es tangente al eje y. Entonces lo que tengo que hacer es, para llevarlo a esta forma, es desarmar el cuadrado, x cuadrado menos 3 por 2, 6x, más 9, más y cuadrado, le paso este 9 restando, menos 9 igual a 0. ¿Sí? Así que, ¿qué me queda? Esto se me va con esto, piqui piqui. ¿Y qué me queda? Me queda x cuadrado más y cuadrado, lo pongo para no hacer cagada, menos 6x igual a 0. Entonces tenemos a igual a 1, b igual a menos 6. ¿Cómo menos 6? 3 por 2, sí, menos 6. B igual a menos 6. B, C igual a 0. D igual a 0. ¿Sí? Porque no tiene ni el i ni constante.
Con lo cual, la ecuación en V va a ser D, o sea, 0 por U cuadrado más B cuadrado. Esto me está diciendo que esto no va a ser una circunferencia, porque la parte, entre comillas, de circunferencia está multiplicada por 0. Vamos atrás porque me lo olvidé ya. D, B menos C, A. Uy, ya. B menos C más... no, D, B, ¿no? B, o sea, menos, más, menos 6 por U. La parte de B va con 0 porque es un C y después me queda sumando A. Más 0 por B más A, 1. ¿Sí? Y todo esto igual a 0. ¿Qué significa? Fíjense, esto no está, esto no está. Menos 6U igual a... No, menos 6U más 1 igual a 0. O sea, U igual a un sexto. Chúpate esa mandarina. ¿Qué pasó? Me quedó U igual a un sexto. No quedó una circunferencia. Quedó una recta, ¿sí? Una recta en U igual a un sexto. O sea, paralela al eje Y y a un sexto de distancia. Vamos a ponerla en rojo, que es esta que está acá. Un sexto, vamos a ponerle un sexto. Fíjense, una circunferencia tangente al eje Y se transformó en una recta paralela al eje Y, donde la distancia mínima de la recta es un sexto, que es la distancia máxima del origen a cualquier punto de la circunferencia. Fíjense, este punto es el que está, este punto que está acá, es el punto que está más lejos del origen de la circunferencia. ¿Sí? Como es tangente al eje Y y está centrado, el punto más lejano es 6. Con lo cual, la inversión, ¿sí? La inversa de 6 es un sexto. Con lo cual, el punto más cercano del conjunto resultante de componer la inversión con la circunferencia es un sexto. Y después el resto sale. Pero no me extraña que estén incluidos el más menos infinito, entre comillas, que esté incluido el punto del infinito, porque tengo que aplicar la inversión a puntos del borde que incluyen al origen. Es decir, la imagen debería estar en el infinito. ¿Sí? Y ahora nos encontramos con el problema de lo que decíamos antes. ¿Cuál es el conjunto que me va a quedar? El rojo, este rojo, es la imagen de la circunferencia. ¿Y para qué lado me queda? ¿Me queda para la derecha o me queda para la izquierda? ¿Sí? Bueno, ahí es donde uno debería empezar a agarrar, por ejemplo, circunferencias más chicas y ver de qué lado quedan, o cosa que en este tipo de problemas simples no tiene uno que volverse muy loco, y puedo agarrar, por ejemplo, este punto acá, que es el 3. El 3 está en pongamos, el interior de la circunferencia. El 3, su imagen es un tercio, que es real y está a la derecha del un sexto, ¿sí? Porque es más grande que un sexto. Con lo cual, el interior de la circunferencia se transforma en el plano derecho del plano W. Otra forma de verlo es, si este es el corte, yo sé que este es el corte, el borde, no el corte, si este es el borde de la región, no hay mucho para discutir. Porque del lado izquierdo de la recta vertical roja, lo que tengo son números, por ejemplo, reales negativos. Y no obtengo números reales negativos invirtiendo números reales positivos. ¿Sí? Todos los números complejos que están a la derecha, ¿sí? Uno sobre ese número tienen parte real positiva. ¿Por qué? No estoy inventando nada. Porque la inversa de un número complejo
esperen que no encuentro el coso. La inversa de un número complejo, x más y por y, la parte real de esto es x sobre x cuadrado más y cuadrado. Y si solo tengo partes reales positivas, esto es positivo. O sea, la parte real de la inversa es siempre positiva. Con lo cual no puedo tener negativos. Eso me debería decir que este conjunto de este lado no puede ser porque incluyo, ¿sí?, a los puntos negativos. ¿Sí? Entonces, encontramos que una circunferencia, lo hago así nomás porque si no pierdo tiempo, una circunferencia tangente al eje Y se transforma en una recta, ¿sí?, donde este punto y este punto es uno y la inversa del otro. ¿Sí? ¿Qué pasa si la pongo del otro lado a la circunferencia? No hay mucha complicación. Si yo agarro esta circunferencia, necesito otra circunferencia, esta que está acá, esta, y la invierto, 1 sobre z, lo que debería obtener es lo mismo, pero al revés. ¿Sí? Debería obtener esta recta vertical, paralela al eje X, donde, esto me quedó feo, me quedó descentrado, ahí me quedó más bonito. Ahí, donde este punto, ¿sí?, y este punto es uno a la inversa del otro. Si esto es 4, esto es un cuarto, etcétera, etcétera. Entonces ahora sí llegamos al que quería poner. ¿Vamos bien hasta acá? Profesor, yo no termino de captar, Sí. o sea, la razón por la cual toda la circunferencia termina quedando en la recta. Yo sé que sale de la ecuación. Vos no entendés por qué. Vamos a ver por qué una recta es difícil. Por ahí tenés que creerle. Pero ¿por qué ponele que creas que te da un valor, ¿sí?, paralelo al eje Y? ¿Sí? Eso sale del cálculo. ¿Y por qué todos los puntos de esa, incluyendo al infinito? Fíjate, voy a estornudar. Perdón. ¿Por qué todos los puntos? Vamos a agarrar esto entonces. Fíjense. Este punto, ¿sí?, este punto son... la imagen de este punto es este punto. No hay vuelta. Ahora, un punto por acá, por ejemplo, el punto A. ¿A dónde termina? ¿A dónde termina? Va a ser 1, ¿sí?, 1 sobre el módulo, ¿sí?, multiplicado por un módulo al cuadrado, perdón, por el conjugado. Entonces, este punto va a quedar, supongamos que la recta la tengo que creer, va a quedar, si eso tiene parte imaginaria positiva, va a quedar en la parte imaginaria negativa. ¿Sí? Supongamos que este módulo y este módulo están relacionados uno con la inversa del otro. Si agarro un punto más cercano, agarremos uno verde, un punto más cercano, por ejemplo el B. Otra vez, fíjate que el ángulo que forma, ¿sí?, el ángulo es cada vez más grande, o sea, más parecido a pi sobre 2, con lo cual el módulo, fíjate que este módulo ya es más chiquito que el módulo de A, con lo cual el de la inversa va a ser más grande. Entonces B va a estar más lejos del origen, B'. Y aparte, este ángulo lo hago ampliado, este ángulo que es un ángulo más, vamos a hacer así, este es un ángulo, este es un ángulo más grande que este ángulo, ¿sí?, el que formaba con A. Entonces, este ángulo tiene que ser, ¿sí?, la inversa, ¿sí?, va a tener menos ese ángulo, porque es el conjugado. Y fíjate que este ángulo, la inversa, más o menos debería ser así, igual pero para el otro lado. Si uno hace esto acá, más o menos da lo que, bueno, dice cualquiera, ¿no? Pero va a dar más lejos que
A'. Entonces, este punto, allá, este punto va a estar del lado negativo, ¿sí? Y con un módulo mayor. Bueno, ponele. Pero sigamos. Sigamos. Este punto, uno que está más cerca todavía, este punto que se llama C. Fíjate que C está, agarramos una, ¿cómo se llama? Una lupa, y estamos mirando lo que pasa muy cerca en una circunferencia, bueno, supongamos que la circunferencia es tangente, es tangente, un punto muy cercano como este, ¿sí? Un punto muy cercano como este, va a tener un ángulo muy grande y va a tener un módulo muy chico, con lo cual la inversa va a ser el mismo ángulo, pero cambiado de signo con 1 sobre el módulo, o sea, va a quedar un módulo muy grande y con un ángulo casi pi sobre 2. O sea, el C' va a quedar con un módulo muy grande y con un ángulo muy grande también. ¿Sí? Porque el ángulo que forma entre este punto y este punto es muy grande. Entonces, a medida que me acerco al origen, voy teniendo puntos que se van alejando para acá y se van alejando para allá. ¿Sí? Y si querés en el límite tenés el infinito. De esta parte más fácil. Este límite L1 son los puntos que se acercan por argumentos que van hacia pi y que terminan en este punto del medio. Entonces, este es el L1'. Y los puntos que se acercan por este lado, L2, por el límite por los números negativos, lo que tenés son los que se acercan de este lado. Con lo cual es bastante razonable que toda la recta sea la imagen de la circunferencia. ¿Más o menos se entendió? Ahora sí, gracias. Es absolutamente con los dedos esto que hice, ¿no? Pero la idea... De hecho, este tipo de problemas me gusta tomarlo nos gusta tomarlo en los exámenes porque, por ejemplo, imagínense esto, en coherencia con tu pregunta. Vamos a hacer otro esquema porque esto ya es una chanchada. Tenemos esto, tenemos esto y tenemos esto. Y tenemos una circunferencia que la voy a buscar por acá. Y aquí está acá. Y sabemos, ¿dónde tengo la recta? Sabemos que esto se va a transformar en otra cosa. ¿Sí? Sabemos que esto se va a transformar en una recta así. Esa no, la cuenta la hicimos. La idea muchas veces es, yo les digo, bueno, está bien, muy bonito, pero ¿en qué se transforma esta parte? ¿Sí? La parte 1. ¿Y en qué se transforma esta parte? Por ejemplo, no sé, esta parte 2. Vamos a ponerle otro color, verde. Esta parte 2. Porque eso es lo que vamos a resolver en algún momento. ¿En qué se transforma esta parte 1? Que es la parte azul. Fíjense, uno de los extremos es el punto A, que es el punto más lejano, con lo cual es el punto más cercano a la inversión, que es este, A'. Estos ángulos, los del conjunto 1, ¿sí? Estos ángulos, estos son positivos y casi cercanos a pi, con lo cual la inversa tiene ángulos negativos. Y que en uno de sus extremos, uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? Había hecho lío. Y uno de sus extremos es el punto A. Este punto es un punto B. Podríamos ver cuánto vale el punto B. Porque, ¿cuál es el cálculo que hay que hacer? Si sabiendo este radio, uno puede saber cuánto vale este punto, cuánto vale este argumento, y cuánto vale este módulo de B, etc. Pero supongamos que B' es uno de estos valores. B' está por acá, ¿sí? Porque es 1 sobre el módulo y el conjugado, ¿no? B'. Entonces, todos los puntos intermedios, estos puntos de acá, van a terminar en esta parte de acá. Entonces, este segmentito que va de A a B
es el segmento que va de A' a B'. Ponele. Este punto, que sería el punto C, va a ser el simétrico del B, que va a estar por acá. Pero necesito más recta. Este punto C va a terminar acá, C'. ¿Sí? Pongamos que está acá. Entonces, este punto C, ¿sí? Este punto C y este punto que es el origen. ¿Sí? ¿Dónde está la imagen? La imagen de C está acá, C', es la opuesta, ¿sí? Con argumento opuesto al de B'. Y a medida que me acerco al origen, ¿sí? Los puntos de imagen se acercan o se alejan, van hacia el infinito. Con lo cual, este segmento de acá, este arco se llama así, este arco de circunferencia, va a terminar en este arco de circunferencia acá, desde allá hacia el infinito. Entonces fíjense cómo quedan desarmados los pedacitos. Este tipo de cosas suelo preguntarlo. Con un poco más de maldad, por ejemplo, si este es pi sobre 4 y esto es otro, entonces esta parte de acá donde se transforma, pero no hay más que mirar el esquema y hacer un par de cuentas muy básicas y ver dónde termina. Entonces tenemos que las circunferencias tangentes terminan en rectas, ¿sí? Si ponemos una circunferencia tangente de este lado, termina con la recta de este lado, ¿sí? De este lado. Si ponemos una circunferencia tangente de este lado, terminamos con una recta. No, perdón. Espérense, acá señalé mal. Esta tiene que ser esta recta, ¿sí? Este es el eje X y el eje Y. Lo he dicho mal. Grafiqué al revés. Y si uno tiene una circunferencia de este lado, ¿sí? Va a terminar, estos son los ejes, con una recta de este lado. No hay mucho misterio. ¿Sí? La siguiente complicación es esta. Vamos a agarrar una recta eje X, eje Y, ¿sí? Y vamos a agarrar una circunferencia, pero esta vez vamos a agarrarla tangente al eje X. Y ahora es razonable que esto termine en una circunferencia. Podemos hacer la cuenta. De hecho, va a terminar en una circunferencia. ¿Pero dónde? A ver, ¿alguna idea? Dos opciones. De hecho, podríamos votar. La opción A. Uy, esta no. La opción A, roja, o la opción verde. A ver. ¿Va a terminar en la roja o en la verde? Piensen. ¿Cómo me gustan estos días súper nublados? A ver. Yo les sugiero agarrar. ¿En la verde puede ser? En la La verde. verde, A ver, sí. ¿quién más dice verde? Verde. Sí, somos todos ecologistas. Muy bien. En Termina la en la verde. verde. Muy bien, termina en la verde. Why because, como decía mi hija cuando era chiquita. Why because. Porque si uno agarra un punto, vale, que termina en una recta, es casi la misma cuenta que hicimos antes. ¿Sí? Se los dejo si quieren comentar. ¿Por qué termina del otro lado, entre comillas? Por la sencilla razón de que, por ejemplo, este punto puede ser el I. Y 1 sobre I es igual a menos I. Entonces, fíjense que hay un cambio de signo en la parte imaginaria. Efectivamente, las circunferencias tangentes al eje X que están de un lado, su inversa está del otro. ¿Sí? Y si hubiera una que está del lado de abajo, termina en el lado de arriba. Sí, efectivamente. ¿Sí? No tiene mucho sentido, pero recuerden que las que son tangentes de este lado, pero voy a copiar esto, las que son tangentes, ¿sí? en el eje, las que son tangentes al eje Y tienen su imagen como recta del mismo lado, y las que son tangentes
al eje X tienen su imagen de una recta tangente, pero del otro lado. ¿Sí? Bueno, entonces a donde yo quería llegar, era el primero que quería escribir, es este. Es este. Cada eje tiene su propio color. Ahí está. ¿Y ahora? Y después vemos uno que a mí me encanta tomar en un problema, en un tipo de problemas que viene más adelante. ¿Qué suponen que va a dar? ¿O no suponen nada? Porque esto no está centrado en ninguno de los dos ejes. Y es tangente a los dos, con lo cual yo descartaría las rectas. Pero ¿qué cacho da? A ver, ¿alguna idea? Si no tienen ninguna idea, es lo que espero, ¿eh? Que no tengan ni idea de qué es lo que da, es lo razonable. U y B. Si ustedes dicen la respuesta correcta así con los dedos, ya les digo, son unos grosos. Pero es muy raro que se les ocurra. Esto da lo siguiente. Vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer la cuenta. ¿Sí? Esta circunferencia, supongamos que tiene radio, no sé, el que quieran, 1. Total no importa. Total no importa. ¿Sí? Esto vale 1. Esto vale 1. ¿Sí? Esta circunferencia es x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 1. Está centrada en el 1, 1 y tiene radio 1. Reescribimos en notación de la inversión y me queda x cuadrado más y cuadrado, pongo entre paréntesis, menos 2x menos 2y. Y fíjense que acá tengo un más 1, esto tengo un menos 1, así que me queda más 1 igual a 0. No voy a poner en detalle de las cuentas. Entonces, A vale 1. Pero vamos a copiarlo en la página que sigue. Control C, Control V. A vale 1. B vale menos 2. C vale menos 2. D vale 1. Así que esto se transforma en D, o sea, U cuadrado. Vamos a ponerle 1 sobre Z. U cuadrado más B cuadrado. Multiplicado por D. Más, y B, ya me olvidé. Soy un tarado, no me acuerdo nunca la forma. DB menos CA era, ¿no? DB, ¿dónde está? DB menos CA. Si me escucha Martín, usted. DB, B. O sea, control Z. No, bueno, yo no puedo, cuando cambié de página no puedo hacer control Z. Menos 2 por U de B menos CA más 2 B, más 2B menos CA más 1 igual a 0. Fíjense, me queda una circunferencia. Antes no me quedaba una circunferencia. Entonces, esto, primera, antes de hacer ninguna cuenta, esto se va a transformar en una circunferencia. Me va a dar una circunferencita en algún lado, hay que ver dónde queda. Entonces, lo que tengo que hacer es escribir esto completa cuadrados, esencialmente. Entonces me queda u cuadrado, menos 2u, es porque hay un menos algo, hay un menos 1. Menos 1 al cuadrado, y como le sumé 1, le resto 1, menos 1. Más b cuadrado, más 2u, o sea, más 1 al cuadrado, le resto 1 y le sumo 1, que es este 1 de acá. Este se me va con este, y me queda u menos 1 al cuadrado más, acá no va al cuadrado, más b más 1 al cuadrado igual a 1. Es una circunferencia de radio 1, ¿sí? Es una circunferencia de radio 1 que tiene centro en el punto 1 menos 1. Chupate esa materia. 1 menos 1 es este punto que está acá, o sea, está centrada de este lado.
Entonces, esto lo agarramos, tiki, control C, control B, la agarramos y nos la llevamos y da este resultado. Miren qué gran programita, me encanta. ¿Ven? No se hubieran imaginado. Si se imaginaban esto, ya está, lo voy aplaudiendo. Que no es loco que de esto. No es tan loco que de esto, porque fíjense que la inversión es, otra vez, insisto, es conjugado sobre módulo al cuadrado. Los puntos, fíjense, los puntos estos puntos de la circunferencia y estos puntos están los dos con el mismo módulo. Cada punto de la circunferencia está a la misma distancia que el punto de la otra circunferencia. Y uno sobre también, de hecho. Y aparte está el conjugado. Y el conjugado me cambia parte real, me la deja igual y parte imaginaria me la cambia. Con lo cual no es loco que este invertido de este. O sea, moraleja. Las inversiones no dan de rectas, dan circunferencias o circunferencias dan rectas. Hay veces que circunferencias dan circunferencias y rectas dan rectas. Podríamos hacer un ejemplo de recta que da recta. Pero por eso la formulita, esta que yo nunca me acuerdo y que sugiero que se la aprendan, al menos a deducir, porque de memoria no tiene mucho sentido, las rectas y las circunferencias siempre se transforman en rectas y circunferencias o circunferencias. Y depende de dónde está. No hay reglas muy generales, pero ya vimos que las que son tangentes a un eje y están centradas, esas dan una recta. Pero si es tangente y está corrida, da una circunferencia, con lo cual no hay muchas reglas generales. Si tengo una como esta, o alguna de estas dos, entonces sí, me da una recta que es paralela al eje al que es tangente. Pero si tengo una que es tangente a una y tangente a la otra, me da una circunferencia, qué sé yo, no hay reglas. Así que más vale usar la formulita, saber deducirla, saber qué significa, recordar que esto solamente, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Esto vale solamente, ¿sí? Ah, no puedo poner acento. La inversión. Esta formulita es solamente para la inversión. Bueno, esta comita quedó de más. ¿Sí? No vale para cualquier transformación. ¿Sí? Es una relación para circunferencias o rectas transformadas a través de la inversión. Si tengo una parábola, si tengo una elipse o tengo alguna cosa así, no sirve esta cosa. De hecho, hay una forma, hay una forma que es parecida, que es para formas cuadráticas, pero que es mucho más larga. Y que en realidad no tomamos tanto tipo de transformaciones. Agarramos regiones más o menos simples, interesa que sepan cómo se comportan, y la inversión es muy rica, es muy bonita, porque se me rompió la uña, da formas geométricas muy simples, o sea, de circunferencias o rectas en circunferencias o rectas. Y una última cosa, la clase que viene vamos a ver qué significan las transformaciones conformes, que son un caso, si quieren, particular de transformaciones, y vamos a transformar con otras funciones, por ejemplo, con el seno o el coseno, que nos van a ser útiles para algunos tipos de problemas. Y ya que estamos en este tipo de cosas, un problema que me encanta tomar. Miren, fíjense, estaba todo escrito, pero no me gusta. Este problema. Piqui, página. Vamos a hacerlo en negro porque es serio. Bueno, este es muy largo. Tengo una circunferencia que es tangente. Tengo otra circunferencia que también es tangente.
¿Sí? Parece un diseño de los años 70. ¿En qué se transforma esto con la inversión? Vayan pensando. En realidad, podrían decirlo con total seguridad, y tener razón, digo, podrían decirlo con total seguridad y decir una cosa horrible, pero con lo que vimos debería serles suficiente para saber qué es lo que da esto. En dos rectas paralelas al eje Y. Exactamente, ¿quién fue esa muchacha? Yo, Claudia. Claudia. Ah. Aparece durante un segundo que estás hablando y después se va. Bien, Claudia. Esta circunferencia que está acá, la grandota, supongamos que el punto más lejano es A, ¿sí? A, que eso quiere decir que el radio es A sobre 2. Y este tiene punto B. ¿Sí? Efectivamente, nos vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle verde. No, verde. Este es B. ¿Sí? No sé cómo hacer circunferencias de otro color. Se debe poder, pero nunca lo hice. La de A va a hacer una recta vertical, efectivamente, ¿sí? Paralela al eje Y, que pasa por 1 sobre A. 1 sobre A. 1 sobre A es más chico que 1 sobre B. Entonces, el verde, tengo que poner en recto. El verde va a pasar efectivamente por 1 sobre B, 1 sobre B, que va a estar más lejos del origen porque B es más chico. Entonces, el problema que a mí me gusta tomar es, hay toda una cosa con potenciales, bla, 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 todo un verso, pero esencialmente lo que hay que hacer es transformar la región interior a las dos circunferencias. ¿Sí? Primer paso, con la inversión ya se dieron cuenta que da dos rectas paralelas. Si uno agarra un punto interior a este, por ejemplo este, queda entre el 1 sobre A y el 1 sobre B, con lo cual la región interna de acá se transforma en esta región interna de acá. Y la ventaja que tiene esto es que paso de una geometría muy extraña a una geometría muy pava. ¿Sí? Esto lo van a ver de alguna forma en algún examen que le vamos a decir un condensador de placas paralelas, bla, bla, bla. Bueno, un condensador de placas paralelas son dos rectas paralelas. Si es en 3D son dos planos paralelos. Pero fíjense, pasamos de una cosa que es muy complicada, ¿no? Son dos como cilindros que son ejes paralelos, pero no son concéntricos, y pasamos a una placas paralelas, que es mucho más fácil conceptualmente. Para eso es que sirven las transformaciones, para transformar una región complicada como esta, porque fíjense que simplemente expresar cualquier punto adentro de esta región es mucho más complicado que expresar un punto adentro de esta región. Porque acá uno tiene que decir, ¿cuál es un punto que pertenece a esa región? Y bueno, un punto que tiene parte real mayor que 1 sobre A y menor que 1 sobre B. Chupate esa mandarina, terminó. Y acá, y bueno, mirá, hay una circunferencia, qué sé yo, el radio, no, es un quilombo. Comparado a esta expresión, esta es muy complicada. Las transformaciones, casi digo conformes, pero que lo vemos la clase que viene, las transformaciones de regiones las vamos a usar precisamente para eso, para pasar de una región complicada en una región simple. Porque fíjense que si bien esta es más bonita y parece un diseño de los años 70, describirla matemáticamente no es imposible, pero es mucho más difícil que describirla de la derecha matemáticamente, que es simplemente una desigualdad. Bueno, ese tipo de cosas son las que vamos a usar con las transformaciones. Para eso nos van a servir. No es que simplemente nos vamos a poner a molestar en transformar regiones porque sí. Vamos a querer simplificar la geometría de las regiones. Entonces, yo daría hasta acá, ¿sí? Yo les daría un respiro, porque vimos unas cuantas cosas, unas cuantas variantes. La clase que viene vamos a ver cómo se transforman con otras funciones, por ejemplo el seno, que también nos va a servir
la función seno para transformar una región imposible en una región absolutamente simple, y pensando en eso, pensando en cómo podemos resolver un problema que, si uno tiene que resolver un problema que consta de una ecuación, la ecuación en sí no es complicada, pero si la región es complicada, el problema se vuelve complicado. Bueno, las transformaciones lo que sirven, conformes, sí, vamos a ver qué significa, es una boludez, no es una cosa grosa. Las transformaciones nos sirven para transformar un problema complicado en uno simple. Yo siempre menciono un hecho muy conocido de la aerodinámica. Ustedes saben que la aerodinámica estudia, no vamos a poner en muchos detalles, es la disciplina que estudia por qué, por ejemplo, vuelan los aviones. De hecho, en el año 1900 y poco, creo que 1906 o 4, se había demostrado que los aviones, se había demostrado con las cuentas, porque un avión no podía volar, tras lo cual los aviones empezaron a volar. Y claro, hubo muchos estudios que en ese momento, imagínense, no había ni calculadora, había reglas de cálculo, que son muy bonitas y todo, pero pasé a volar un avión, las regalo. Hoy en día casi cualquier programa pedorro, incluso programas que aparecen como apps en los teléfonos, resuelven eso y mucho más. Había una forma de pasar de un problema complejo a un problema simple para estudiar los perfiles de ala de avión. Esa forma de pasar de un ala a un problema simple, lo que hacía esencialmente era, bueno, acá no me va a salir muy bonito, pero un ala de avión es esto, pongamos, es esto, ¿sí? El aire viene de allá, esto es el perfil del ala. Hay una forma de transformar esto en una geometría mucho más simple. La geometría súper simple es horriblemente simple, es decir, una circunferencia unitaria centrada en el origen, y esa transformación que salvó muchos estudios de la aerodinámica se llama de Kuta-Joukowski. No, Joukowski solo. Joukowski. Kuta-Joukowski es el método de aproximación. Joukowski. De hecho, esta transformación se llama transformación de Joukowski. Y a estos perfiles con esta forma que transformados se hacen en cosas, se llaman, en la circunferencia, se llaman perfiles de Joukowski, que de hecho existen todavía, fueron mejorados después por métodos numéricos, pero acá lo que pasaba era que en la circunferencia unitaria había una singularidad adentro, un puntito por acá. Moviendo un poco esa singularidad se obtenían distintos perfiles de ala, y con un álgebra más o menos simple, decían esta ala volaba mejor, esta ala vuela peor, moviendo una singularidad en una circunferencia unitaria. Me saco el sombrero. Absolutamente genial. Era en la época donde no podía meter en una computadora. Estábamos hablando del año 30, una cosa así, donde, imagínense, los avioncitos tenían dos alas. En ese sentido, las transformaciones ahora no son como, entre comillas, modernas, son como casi una curiosidad matemática, pero en esa época, donde había que hacer cuentas a mano, uno tenía que tratar de evitar el álgebra complicada, y si uno logra simplificar el problema de un ala en una circunferencia unitaria, es Gardel, es Gardel. No, más fácil que una circunferencia unitaria no hay. Entonces, eso mismo vamos a hacer nosotros, no viendo obviamente perfiles de ala, pero por ejemplo, este es un caso típico. Pasamos de una geometría complicada a una geometría simple, y vamos a ver que una vez que uno tiene la geometría simple, el problema es, hasta lo resuelve mi hija de 10 años. No tengo una hija de 10 años, tengo una de 12, pero mi hija cuando tenía 10 años lo podía resolver. No sé por qué dije hija de 10 años, está un niño de la primaria. Y la complicación es precisamente geométrica. Y las transformaciones lo que hacen
es simplificarme la geometría. Es muy interesante. Casi es como un paréntesis histórico esto de las transformaciones, pero es útil porque nos permite entender, yo creo que esta parte de la materia nos permite entender cómo funciona el análisis complejo. Así que me dejo de hablar pavadas de aviones y de Tchaikovsky y cosas parecidas, y los dejo ir a descansar un rato. ¿Te Sí, puedo hacer dos preguntitas? dale. La primera nos habías dicho de la tarea obligatoria que nos ibas a comentar. Tarea obligatoria, me recontra. ¿Y la segunda? Y la segunda es sobre las circunferencias que tiene dos puntos tangentes al eje X y al eje Y. No termino de ver muy bien cómo se termina de transformar cada una de las linitas de la circunferencia, porque, o sea, la parte más... Muy interesante, muy interesante. Y mira, sin hacer las cuentas, estaría bueno que hagan las cuentas, pero por ejemplo, punto verde parece donde se recicla. Este punto, ¿dónde termina? Y yo supongo que pegado porque es lo más lejano, entonces estaría pensando que tiene que ser lo más cercano al eje Y, al eje X. Entonces pensaba que no cambia demasiado, no rota, digamos, mucho. Capaz que rota con respecto al eje Y, pero que no rota con respecto al eje X. No sé, es medio Es difícil. interesante, con los dedos es difícil de verlo, pero hagan eso precisamente. Esto, bueno, puse dos colores, el mismo color. Hagan eso como ejercicio. Ahora nos quedamos sin tiempo, pero este punto, por ejemplo, y este punto, ¿a dónde terminan? Por ejemplo, estos tres, ¿cómo quedan ordenados del lado de abajo? Está bueno, porque el amarillo, claramente el amarillo tiene solo componente imaginaria, componente real sola, tiene que ser este. Pero después, ¿cómo quedan los otros? Y hay que hacer la cuenta. Si los dejo como tarea, o discútanlo con la práctica. Si no, lo vemos la clase que viene. ¿Sí? Tarea obligatoria. Siempre es interesante la pregunta. No sé quién hizo la pregunta. Yo. Claudia, no reconozco las voces todavía. Tarea obligatoria. Este fin de semana hay tarea obligatoria de la guía 2. ¿Sí? Hay ejercicios obligatorios o como quieran llamarle. Hoy a la mañana estuve armando estuve armando la tarea. Son problemas más o menos razonables. Al jueves vamos a terminar de verlos todos. Y hay un tiempo que hasta ahora es 1 hora y media. Estamos discutiendo, siempre con Nelly no nos ponemos de acuerdo con el tiempo de duración. El tiempo que tienen para hacer la tarea. Por ahora es 1 hora y media. Para mí alcanza, para Nelly no, así que estamos en paritaria con ella, pero no tratamos de ser chotos, tratamos de ser que tengan los conocimientos claros para poder hacerlo. Y eso va a empezar, lo deben haber visto en el campus, empieza el jueves a las 18:01, o sea, cuando termina la práctica, y termina el martes siguiente a las 11 de la mañana, creo. Y tienen todo ese tiempo, todo ese tiempo eligen en qué momento lo empiezan y tienen 1 hora y media por ahora. Después veremos si lo cambiamos o cómo queda. Pero son 4 ejercicios, son razonables y yo les sugiero que lo hagan porque esos son como que los va ordenando. Es como nosotros, yo todo esto estoy grabando al pedo. A ver, señor. Tengo que dejar de...